de Antonio. Ya, ahora sí. Clarita, ven. Qué bonita. Muy bien. Nuestra madre es la única mujer que se ponga lo que se ponga, se ve siempre hermosa. Claro, claro que sí. Sí. Nuestro tema se llama María, Madre y Reina de la Iglesia, prototipo y figura del discípulo misionero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí tenemos a la Virgen Auxiliadora. Atrás de mí ya le encendimos una veladora para que nos acompañe este día. Y vamos a rezar todas juntas la oración, por favor. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, todo Señor, será tu creado. Espíritu y todo será creado. y se renovará Se renovará la faz Se de la renovará tierra. la faz de la tierra. Oh Dios, que has que has iluminado iluminado los los corazones corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, reina por nosotros. Sí. Muy bien, entonces comentamos que el título es María, Madre y Reina de la Iglesia, prototipo y figura del discípulo misionero. Estamos en la introducción. Nos vamos a ir directo a esta abreviatura que está entre paréntesis. DA 266. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Qué significa DA? Es el documento de Aparecida. El Papa Benedicto XVI la promulgó el 13 de mayo del 2007 en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano o Conferencia de Aparecida. ¿Cuál es la misión de Aparecida? Es un discurso positivo para irradiar el Evangelio. En el numeral 266 de Aparecida nos dice que la máxima realización cristiana nos es dada en la Virgen María. Por su fe, como lo menciona Lucas en su capítulo 1, versículo 45. Por su obediencia a la voluntad de Dios, por su meditación de la palabra y acción de Jesús. O sea, es la discípula perfecta. En el numeral 267 de Aparecida leemos: la Virgen de Nazaret tuvo una misión única en la historia de la salvación, concibiendo, educando y acompañando a su hijo hasta el sacrificio definitivo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 149, nos señala: María escuchó al ángel Gabriel y pensó,
Nada es imposible para Dios, y obedeció diciendo, he aquí la esclava del Señor. Obedeció, y obedeció durante toda su vida. Su fe no vaciló. Creyó en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso la iglesia la venera. Listo, Flores. Muy bien. María también cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera. Cooperó fortaleciendo los vínculos fraternos a su alrededor. Alienta la reconciliación y el perdón y ayuda a que se sientan como una familia de Dios. María es la discípula perfecta, la discípula misionera perfecta, porque continúa con la misión de su hijo, que es formadora de discípulos misioneros. Durante generaciones, muchas comunidades han encontrado en ella inspiración para aprender a ser discípulos misioneros de Jesús. En todo el mundo se han construido santuarios, iglesias, basílicas que siguen su ejemplo con admiración, con fe que sienten por ella. En México, por ejemplo, trajo el Evangelio a América, con el ejemplo guadalupano junto al humilde Juan Diego. Tenemos aquí en México su bendición. María, madre y modelo de la iglesia. Se llama así por su unión con Cristo. María comienza el nacimiento de la iglesia misionera. Lucas nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles la participación de María con los discípulos. Estaba integrada con el grupo de la iglesia naciente esperando la venida del Espíritu Santo. El Papa Pablo VI le dio el título de María, Madre de la Iglesia, en la clausura del Concilio Vaticano II. La Virgen ha tenido un lugar especial en la mayoría de los pontificados. En la Constitución dogmática sobre la Iglesia, nos menciona que la Virgen es conocida como modelo de la Iglesia por la unión con su Hijo Redentor, unida por la fe y por la caridad. María como modelo de la Iglesia es Virgen oyente, Virgen orante y Virgen oferente. Virgen oyente porque obedeció en todo a su Creador, lo escuchó. María escuchó al ángel Gabriel. Oír y obedecer están relacionados, pero si no escuchamos a Dios, no lo obedecemos. Y si no lo obedecemos, no tenemos vida interior en nosotros. Virgen orante, la observamos en la Anunciación, al visitar a su prima Santa Isabel, donde expresa el Magnificat, en las bodas de Caná, donde comenta a su hijo una necesidad temporal, al pie de la cruz, y en la iglesia naciente esperando la venida del Espíritu Santo. Por favor, ¿alguien me podría ayudar con el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2679? 2679. ¿Quién se anima? Yo lo tengo. No lo tengo. Por si no hay que.
A ver. ¿Quién se animó? Yo no lo tengo. Okay. María es la orante perfecta, figura de la iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Exactamente, con ella estamos unida a la esperanza. Vamos a pasar también a la Virgen oferente. La observamos cumpliendo la ley. Ayer precisamente fue la presentación del niño en el Evangelio, lo escuchamos en la misa. Cumpliendo la ley, presentando a su hijo en el templo. Alcanza su culminación en la cruz, donde ella se ofrece juntamente con su hijo. María, madre y modelo de la iglesia. ¿Me la pasas, Clarice? Ahí está. ¿Quién me ayuda a leer en el numeral del catecismo el 493, por favor? 493. Yo. Ay, espérame, se me perdió. ¿Cómo sigues, Lorenita? Bien, tía, ya hoy ya puedo salir. Pero todavía me va a quedar hoy, pero ya se supone que. ¿4 qué, perdón? 493. 493, aquí está. Los padres de la tradición oriental llamaban a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Sí, pero entre paréntesis, ¿qué es lo que dice? ¿Toda santa? Es que no alcanzaba a leer. Panagia. 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 O sea, María es toda santa. María ha permanecido pura toda su vida. Ya que estás ahí, de una vez lee el 495, por favor. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor. Desde antes del nacimiento de su Hijo, en efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne. No es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Theotokos, así como se llama la danza de Santa María Reina, ¿verdad? Theotokos, o sea que es toda santa, Panagia, y Madre de Dios, Theotokos. Por consiguiente, la Iglesia es madre como María, porque acepta la palabra de Dios fielmente. Con el bautismo y su predicación va reuniendo más hijos, porque sigue el ejemplo de María con la fuerza del Espíritu Santo. Va cautivando amor sincero, esperanza y fe, propagando permanentemente la palabra de Dios.
María, madre y modelo de la iglesia. María, modelo de virtudes. Es modelo porque vivió las virtudes de una forma ejemplar. Alguien que me ayude a leer aquí en la presentación lo que nos dice Pablo VI. Por favor, a ver, Amalia, Tere, Telma. Yo puedo leerlo. Muy bien. María, modelo de virtudes. María es modelo porque vivió las virtudes con ejemplaridad suprema. Ella nos enseña a los creyentes el modo de honrar a Jesús. La hemos contemplado, como dice Pablo VI, firme en la fe, pronta en la obediencia, sencilla en la humildad, exultante en ensalzar al Señor, ardiente en la caridad, fuerte y constante en cumplir su misión hasta el holocausto de sí misma, en plena comunión de sentimientos con su Hijo, que sobre la cruz se inmolaba para dar a los hombres una nueva vida. Muy bien, muchas gracias. Ella con su ejemplo nos enseña a honrar a Jesús. Para tener devoción a la Virgen, no basta que nos guste o nos simpatice, o que nos guste una narración de la aparición de ella, sino que debemos orar con ella y orarle a ella para poder imitar sus virtudes como una ofrenda a Dios. Aquí tenemos un cuadrito sinóptico, un resumencito pequeño. Tenemos a María, que viene del hebreo, significa elegida por Dios, excelsa. María es madre de Dios, madre de Cristo, de la iglesia. Toda santa, Panagia, madre de la iglesia Teotocos, madre y modelo de creyentes. María vive con ejemplaridad, siguiendo todas las virtudes, principalmente fe, obediencia y caridad. Es virgen, virgen oyente, orante y oferente. Debemos de tener devoción a la Virgen, devoción a María para imitar sus virtudes. Por ejemplo, la humildad, la pureza, la sabiduría, la fe. Lo silencia, que yo no tengo. Ah, sí. La paciencia que me falta, ¿verdad? María, reina y mediadora. María es reina por su relación con Cristo y con Dios. Cristo es el rey de la iglesia, el único. Él gobierna. La Virgen no gobierna, pero intercede. El Papa Pío XII proclama a María reina el 11 de octubre de 1954. A ver, recuerden, ¿cuándo se celebra la fiesta de María Reina? ¿Quién me puede decir? A ver, nosotros tenemos en la iglesia en Samara, ¿cuándo se celebra la fiesta de María Reina? Recuerden. 22 de agosto. 22 de agosto. Muy bien. Aquí tenemos otro cuadrito sinóptico. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Me estoy explicando más o menos? Está bonita la clase, ¿verdad? Sí. Muy bien y muy bonita la clase. Aquí tenemos a Jesús, que es rey, mediador único. Y a María, reina, mediadora, porque intercede. María, Madre de Dios, es la nueva Eva, creada sin pecado. Fue virgen, fue humilde, fue obediente. Mediadora porque intercede por nosotros.
asociada a la mediación de Cristo, ejerce una especial intersección. Y tenemos algunos títulos que se les da, que se le da como abogada, auxiliadora, que aquí la tenemos, socorro, algunas oraciones, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, acordaos, oh María, y muchísimos cantos que al ratito vamos a escuchar uno. El culto a Dios es de adoración o latría. A los santos el culto se le llama dulía, porque es veneración. Y a la Virgen hiperdulía, es superior al de los santos. ¿Me expliqué bien? El culto a Dios es de adoración o latría. A los santos se le llama dulía, nada más de veneración. Y a la Virgen hiperdulía, superior al de los santos. Cuando alguien tiene algún ídolo que le gusta o que lo adora, supuestamente adora, es idolatría. Eso no nos corresponde a nosotros. En el culto a la Virgen es especial, porque la veneramos, la queremos, la invocamos, la imitamos. A través de la historia en los primeros siglos, la devoción a María se ha manifestado en diversas pinturas en los muros de las catacumbas. Y por el Concilio de Éfeso en el año 431, se reconoce la maternidad de María y la devoción se extiende por todas partes, por todo el mundo, con santuarios, ermitas, basílicas, iglesias y así hasta en la actualidad. Para terminar, quiero decirles que María es el puente de enlace del cielo y la tierra. María es el puente de enlace del cielo y la tierra. Y ahora los voy a dejar con una canción, Regina Coeli, con mi compañera Lucy, con la Virgen Auxiliadora. No se escucha, déjenme compartirse las que se escuchan. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús,
dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu madre, por la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina Celi letale, qui aquam menuisti portare, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Regina Celi letale. Ese no se me pasa más. Continuamos la veneración de María en la iglesia. Vamos a ver en este cuadro sinóptico el culto a la Virgen María en la liturgia. Ya vemos que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, tiene un lugar relevante y también algunas fiestas. Se acabó el agua caliente. El lugar relevante por ser Madre de Dios y también por ser superior a los santos. Vamos a ver que en la iglesia hay algunas fiestas de María que son celebraciones, solemnidades, advocaciones, y las solemnidades son las celebraciones más importantes de la iglesia. La Virgen tiene muchas fiestas y memoriales, pero solo 4 solemnidades, que vienen siendo dogma de fe. Existen nada más 4 dogmas que la iglesia nos ha dado, y que vienen siendo, bueno, ¿alguien sabe qué es dogma? ¿Que me quiera compartir? Una convicción. Sí. ¿Alguien Una más creencia quiera? de fe. ¿Cómo, perdón? Creencia de fe. Sí. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario de qué es el dogma? Algo que no tiene explicación, pero que tú crees en eso, o sea, no es algo, pues sí, que tenga una explicación científica, sino que lo crees con tu fe, ¿verdad? Sí, exactamente, pero no es que no lo creas o que lo creas, sino es más bien, es una verdad de la que no puede dudarse. Entonces, hay 4 solemnidades o 4 dogmas que existen. Vamos a ver que la primera es la Inmaculada Concepción, que se festeja el 8 de diciembre. Este dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX en el siglo XIX mediante la bula Ineffabilis Deus. El dogma indica que la Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción. Es preservada de toda mancha de pecado, siendo la llena de gracia y la toda santa. La misma Virgen María se presentó en Lourdes como la Inmaculada Concepción.
ante Bernardita el 25 de marzo de 1858, a poco de 3 años después de la proclamación del dogma. Este dogma es la de la Inmaculada Concepción. Vemos el dogma de la maternidad, que se festeja el 1 de enero. Es la Santa María, Madre de Dios. Ahorita lo vimos con Leti y ya nos lo había explicado Ale, de que es la Teotocos, la Madre de Dios. Es una de las celebraciones cristianas más antiguas que existe. Data del siglo VI en Roma. En el año 431. El Concilio de Éfeso indicó que María, al ser Madre de Cristo, es Madre de Dios, Teotocos, que viene siendo Teotocos, palabra griega. En memoria de este concilio, el Papa Pío IX en 1931 instauró que dicha solemnidad se celebre el 2 de octubre. Después del Concilio Vaticano II, celebramos María, Madre de Dios, el 1 de enero. Fue la fecha que ya quedó al final, que fue después del Concilio Vaticano II. Estamos hablando que pues de algunos de nosotros nos tocó en esas fechas que se proclamara este dogma. Pasamos a el dogma de la virginidad perpetua de María. Esta se celebra el 25 de marzo. Es el segundo dogma mariano de la Iglesia Católica y de la Iglesia Oriental Ortodoxa, el cual María, este dogma es hermoso porque nos dice, y muchas veces lo hemos escuchado, pero a lo mejor no sabíamos que esto es un dogma de fe, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Y afirma la real y perpetua virginidad, incluso en el momento de dar a luz, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Alguien de ustedes sabía que es un dogma de fe esto de la virginidad de la Virgen? ¿Comenten? Sí, lo habían comentado en una clase también. Muy bien. Cuando en Introducción a la Mariología lo comentaron así de pasadita. Sí, claro que sí, pero vale la pena volverlo a comentar. Y entenderlo y ver las fechas, sí. y aclarar o explicar cada uno, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sigue el dogma de la Asunción de la Virgen María. Fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Virgen María, la Madre de Jesucristo, cumplido el curso de su vida terrestre, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Ahí está un templo en Jerusalén que se llama la Antigua Abadía de la Dormición, que está precisamente es para este dogma que viene siendo la Abadía de la Dormición de la Virgen María. Y vamos a ver que también hay celebraciones. Hay varias celebraciones, pero aquí las que más importantes, vamos a ver que es la Anunciación, el 25 de marzo, y la Anunciación es cuando el ángel se presenta a María y le dice que va a concebir un hijo. Y ahí es cuando el sí de María a la propuesta de Dios. La Visitación, que se celebra el 31 de mayo. Aquí María va al encuentro de su prima Santa Isabel y es esta celebración la que también la vemos en nuestra Iglesia Católica. María Reina, el 22 de agosto, y la Natividad, que es la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, lo celebramos. Las advocaciones.
hay muchas advocaciones, pero esto es dependiendo del lugar o en donde se presente o donde ella se manifieste. Por ejemplo, vamos a ver aquí, las principales son Lourdes, el 11 de febrero, la de Fátima, el 13 de mayo, la del Perpetuo Socorro, el 27 de junio, y la de Guadalupe, el 12 de diciembre. ¿Ustedes se acuerdan de alguna advocación más? De Medjugorje. Bueno, esa todavía no está, claro que sí se está manifestando la Virgen, pero todavía no está, ¿cómo se dice? Por la iglesia, no está confirmada por la iglesia. Estas sí, las que estamos ahorita. La señora de todos los pueblos, que primero sí fue reconocida y hace poquito acaba de ser desreconocida. Son de las que traen mucho conflicto, porque ahí es donde ella se proclamó el siguiente dogma, que ella es corredentora. Corredentoras. Ajá, entonces, de todos los pueblos. Bueno, pero pues primero habían dicho que sí, y luego la cancelaron, porque el Papa anda ahí como que, pues ya ves que a veces el Papa dice unas cosas que ya no sabe uno, y el Papa después les dijo eso, o sea, dijo que María es discípula, no es corredentora, pero en diferentes apariciones en las que se han tenido a diferentes videntes y santos, ahí dicen que cuando se proclame este último dogma es cuando va a empezar el periodo de paz aquí en la tierra. Pues bueno, todo eso nosotros lo tenemos en nuestro corazón, pero nos debemos a nuestra iglesia, que no está inspirada por el Espíritu Santo y no hay error en ello, y el Señor sabe por qué y en qué momento, ¿verdad? Entonces, Sí, pues lo mismo pasó con Bernardita de la Inmaculada Concepción, mucho tiempo, acuérdate que fue negada ese dogma. Exactamente, pero entonces y ya pues, después hay que esperar a que pues nuestra Santa Madre Iglesia nos dé o defina de cada una de ellas, ¿verdad? Nosotros estamos a la espera y pues seguimos pues queriendo nuestra preciosísima Madre. Vamos a continuar. Otra que tienes ahí atrás, Lucy, María ¿Ande? Auxiliadora. María Auxiliadora que tienes atrás de ti. Sí, son diferentes. No pasa. Vamos a ver, María en la piedad cristiana. Vamos a ver que también a través del rosario, también nosotros nos encontramos con nuestra Madre, y que a pesar de que se distingue por ser, es una oración mariana, se centra en la cristología, que viene siendo un mensaje evangélico, porque a pesar de que estamos recitando a la Madre Santísima la oración, pues vemos todo el compendio evangélico ahí, ya que meditamos en cada misterio la vida de Jesús, cada paso de su vida. Entonces es una oración completa y donde el pueblo cristiano aprende a contemplar la belleza del rostro de Cristo y experimentar la profundidad de su amor. El rosario significa corona de rosas, que viene siendo que le estamos dando a nuestra Madre Santa en cada Ave María una rosa, le estamos ofreciendo. María en la piedad cristiana. Vamos a ver las principales oraciones marianas. Vemos que el Ave María es la más universal y la más conocida. Podemos, bajo tu amparo, que es la que nos acogemos, Santa Madre de Dios, que la conocemos, el acordaos,
cuya inspiración se atribuye a San Bernardo. La Salve, que proviene del siglo XI. El Ángelus es el recuerdo del encuentro de Dios con la Virgen María, en el cual enunció su divina maternidad. Es una práctica breve que suele tenerse en medio del trabajo y nos ayuda a recoger nuestro pensamiento hacia Dios en unión con María. El Regina Coeli, que es el que acabamos de escuchar ahorita, es el que se reza en tiempo pascual en lugar del Ángelus. Vamos a ver María en la piedad cristiana. Hemos hablado de que en las diferentes advocaciones nuestra Madre se ha aparecido en diferentes lugares y en algunos de ellos se ha hecho unas basílicas, ¿verdad? Están las basílicas de esa advocación. La Basílica de Santa María la Mayor está en Roma. Es el primer santuario dedicado a la Virgen del mundo occidental. Tenemos a Nuestra Señora de Lourdes, que está en Francia, Nuestra Señora de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Guadalupe en México, la de Schoenstatt en Alemania, Nuestra Señora del Pilar en Montserrat, y Montserrat la encontramos en España, la de Częstochowa en Polonia. Estas son los principales santuarios marianos. María No. Es que se me regresa. Ahí está. María en la piedad cristiana, seguimos. Nos dice que aquí estamos viendo las advocaciones de la Virgen María. Vemos, como ya hemos visto, la de Fátima, de Lourdes, Auxiliadora y de Guadalupe. Que, bueno, son de las principales, pero sabemos que hay mucho más advocaciones. Lo decimos, es donde se ha presentado, dependiendo, se toma el nombre de la Virgen, o sea, del lugar, perdón, donde se apareció. Si fue en Lourdes, bueno, de Lourdes; si fue en Fátima, Portugal, pues en Fátima, o dependiendo, por ejemplo, la Rosa Mística, etcétera. Hay muchas advocaciones, pero es la misma Madre, nuestra Madre Santísima, nuestra Madre María, que se hace presente en cada lugar y se hace presente conforme a las necesidades de cada uno. Vemos María en la piedad cristiana. Formas de piedad que nosotros tenemos para orar, que viene siendo el Ave María, el Rosario, las letanías, el Ángelus y las plegarias marianas. ¿Alguien puede leer, por favor, la cita de Lucas 1, versículo 48, por favor? ¿Ya lo tiene alguien? Yo. Adelante, Marolina. Porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Hasta ahí, Palabra. sí, gracias. Escucharon como que se dio un poquito cortado, ¿verdad? Pero la principal es aquí: me llamarán dichosa todas las generaciones. Recordamos que es en las devociones nos vemos en santuarios, peregrinaciones y advocaciones. Hay consagración a María, oraciones diversas, celebraciones de la palabra. Y recordamos a María como madre, la alabamos, invocamos su protección.
y a través del Magnificat nos vemos que por generaciones nuestra madre la vamos a llamar dichosa. Y hay que imitar las virtudes de María, no nada más pedirle o creer, sino hacer lo que ella hace y lo que ella nos dice para llegar a Jesús. María modelo para los discípulos misioneros. Vemos la evangelización cuando nosotros recibimos el primer anuncio o la evangelización que le llamamos, ese encuentro con Jesús nos lleva a tener ese encuentro cara a cara, y después de conocerlo y de amarlo, no podemos dejar de no querer llevarlo a los demás, que todos los demás lo conozcan. ¿Y quién mejor que nuestra Madre Santísima, que hace el compromiso y pasa de la experiencia del encuentro de Cristo al anuncio a los hermanos? Esta dinámica del encuentro de evangelización tenido entre María, que va con su prima Isabel a llevar a Jesús, después de acoger con fe en su seno la palabra, María visita a su prima y comparte lo que Dios ha hecho en ella. Y Isabel responde proclamando la bienaventuranza de María. María, en el Magnificat, es modelo de inserción y amor a los pobres y alejados al proclamar las maravillas del Señor. Nos muestra que la misión es ante todo una alabanza a Dios. María, en Lucas 1:45 nos dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. En Juan 15:8 vemos que nos dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Es lo que vemos, que después de haber tenido ese encuentro con Él, con el Señor Jesús, tenemos que tener una respuesta, y la respuesta es amarlo, y lo principal es llevarlo a los demás, a las demás personas, que lo conozcan todos los demás. Esa es nuestra misión. No quiere cambiar allá. Vemos que María, modelo para los discípulos misioneros. En Nazaret, María nos muestra el modelo de creyente que necesitamos vivir. En Lucas, capítulo 2, versículo 19, siguiendo el proceso de la fe con sus oscuridades, teniendo como luz y guía la palabra de Dios. Pero María guardaba todas esas cosas en su corazón. La familia de Nazaret es testimonio de unidad y de amor. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en el aprecio ante Dios y ante los hombres, entregándonos fielmente a María, al igual que el apóstol Juan. Debemos acogerla en nuestra casa, es decir, en nuestra morada espiritual y en todos los ámbitos de nuestra vida. María, lo que acabamos de ver, es el modelo del discípulo misionero. Es la que nos muestra el camino, la que nos dice cómo lo debemos hacer. Ahí ella nos está poniendo el ejemplo de cómo hacerlo, de cómo servir y de cómo entregarnos al Señor. Vive el encuentro con el Señor, con su vida, es modelo de evangelización y lo comunica con alegría a los demás. Lo comunica a familia, jóvenes, pobres, marginados, necesitados, alejados. Y se comunica con alegría, que viene siendo la evangelización, el diálogo, el testimonio, encarnación en todos los aspectos de nuestra vida y en los acontecimientos cotidianos. Ahí es cuando debemos reflejar nosotros que conocemos y que amamos a nuestro Señor.
María, ejemplo de la grandeza femenina. Aquí es el documento de Puebla en el numeral 299. En María resplandece la dignidad de cada persona y es modelo e impulsora de la dignidad de toda mujer. Esto nos habla este documento, que María es mujer, es la bendita entre todas las mujeres. En ella dignificó a la mujer en dimensiones insospechadas. En María, el Evangelio penetró la feminidad, la redimió y exaltó. María es garantía de la grandeza femenina, muestra la forma específica de ser mujer con esa vocación de ser alma, entrega, que espiritualice la carne y encarne el espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos María, ejemplo de grandeza femenina. A la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los demás altos sentimientos de que es capaz el corazón humano. En ella se da la oblación total del amor, la fuerza que sabe resistir a los grandes dolores, la fidelidad sin límites, la laboriosidad infatigable, la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. Esto es un reflejo y más que nada lo que nosotros tenemos que imitar. María, ejemplo de grandeza femenina. Ella, ejemplo y modelo de la dignidad de la mujer. Mantiene la fe de los creyentes. Como modelo, ejemplo y modelo, vemos que frente a situaciones de pobreza, sufrimiento, huidas, exilio, que nosotros a veces pasamos de diferentes maneras, no específicamente aquí como ella lo pasó, pero en circunstancias diferentes, ella mantiene el espíritu de obediencia a Dios, cooperación activa, responsabilidad ante la adversidad. Entonces hay que seguir este ejemplo para poder pedirle también su gracia, que nos ayude a llevarnos a su Hijo Jesús y que podamos nosotros también poder llevar este ejemplo de ella y poderlo llevar a cabo también. Mantiene la fe de los creyentes, atracción hacia su persona y espíritu, y principalmente hasta desembocar a su Hijo Jesús. Siempre María nos lleva a Jesús. Siempre toda ella, todas sus oraciones y todo nos lleva a Jesús. Ya. Vemos aquí, ay, qué hermosa imagen. Aquí vemos en el documento de Puebla que tienen varios numerales, el 288, 290 y el 303. Esto fue en la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que viene siendo carta al Santo Padre, del Santo Padre a los obispos diocesanos de América. Aquí vemos María, que lo hemos venido viendo durante todo todo este proceso, de que María es educadora de la fe, pedagoga del Evangelio y estrella de la evangelización. Terminamos hasta ahorita. Vamos a continuar, Ale, con una película.
María es una figura importante en la historia de la salvación, ya que es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé de otro recinto que ejemplifique mejor la conexión entre la antigua y nueva alianza que la Catedral de Chartres, dedicada a Notre Dame, Nuestra Señora. Pero esta consagración no captura de todo su significado. Busquen en el libro de Henry Adams, Mont Saint-Michel y Chartres, para entender que en el medievo no veían un edificio así, solo dedicado a María o solo como el lugar donde María estaba. Más bien era la representación del cuerpo de María. El ábside de la iglesia corresponde a la cabeza de María, el transepto a sus brazos y la nave a su cuerpo. El laberinto, un camino curvo inscrito en un círculo, está localizado a 2/3 del largo de la nave, al nivel del vientre. Detrás de mí está el vitral oeste de la Catedral de Chartres, uno de los más magníficos del mundo. Es del mismo tamaño y circunferencia que el laberinto en el piso de la catedral. A la hora exacta, los colores del vitral brillan perfectamente sobre el laberinto. Y eso nos habla de la encarnación, de la impregnación del vientre de la Virgen por la luz celestial. Esta asociación nos permite ver de manera más profunda otro aspecto del misterio de María. María es Sión, ella es Israel. Personifica las figuras de este pueblo santo, a quienes Dios preparó durante muchos siglos para recibir su palabra. Es una hija de Abraham, el primero en escuchar a Dios en la fe. Es como Sara, Ana y la madre de Sansón, ya que da a luz contra toda expectativa. Es como Isaías, Jeremías y Ezequiel, los grandes profetas que anhelan la venida del Mesías. Es el cumplimiento del arca de la alianza en el templo, ya que se vuelve de la manera más realista posible la portadora del Verbo divino. Ella es como el autor de los Salmos y los libros de la sabiduría y los proverbios, ya que ella, como San Lucas dice, meditaba todas estas cosas en su corazón. María tiene lo mejor de Israel. Tiene fe, es paciente y está atenta a la palabra de Dios y responde con prontitud a las solicitudes divinas. Es interesante que la palabra prisa se use al respecto de María. San Lucas dice que después de la anunciación se dirigió apresuradamente al monte. Israel tendía a ser lento en responder a Dios. María se mueve. En el festín de la boda de Canaán, María se dirige a los sirvientes y les dice al modo de un profeta, maestro y patriarca de Israel. Estas son sus últimas palabras registradas en el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Creo que hay un peligro en la devoción cristiana de presentar a María de una manera demasiado sentimental, exagerada, porque no es una figura sentimental en la Biblia. María recibe el mensaje y es una jovencita normal que le dirige al ángel una pregunta normal. ¿Cómo será posible? ¿No? Y su integridad e inteligencia son respetadas y ya sabe qué hacer. Se va apresuradamente al monte a visitar a su prima y luego se mueve por la historia de la salvación con un gran valor y simpleza. Así que no es una figura sentimental, es una gran figura bíblica. Es el nuevo Israel que sigue la palabra divina. Así que sería un error sobre sentimentalizar a María. Es el discípulo modelo. Agustín lo dijo, es la primera discípula, así que es el modelo de todos nosotros. María, la Madre de Dios. Mientras moría en la cruz, Jesús vio a su madre y al discípulo que amaba, y le dijo a María, mujer, aquí está tu hijo, y a Juan,
aquí está tu madre. Se dice que desde ese momento el discípulo la recibió en su hogar. Éfeso, Turquía. Puede ser un depósito. Ese texto apoya la creencia ancestral de que el apóstol Juan haya llevado a María con él cuando viajó a Éfeso, Asia Menor, y que ambos terminaron su vida en esa ciudad. Y sí, en la cima de una colina sobre el mar Egeo, a las afueras de Éfeso, hay una morada que la tradición reconoce como la casa de María. Estoy en las ruinas de la antigua iglesia catedral de Éfeso. Un concilio se llevó a cabo aquí en el año 431. El asunto a tratar era la articulación de la naturaleza y persona de Jesús. Volvemos a la pregunta que Jesús mismo hacía primero. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta cautivó la mente de la iglesia y los grandes intelectos de la época se esforzaban por responderla. Hubo progreso en el concilio de Nicea en 325 y luego en el concilio de Constantinopla de 381. Pero en el siglo V hubo otra controversia por la enseñanza de Nestorio, obispo de Constantinopla, quien estaba influenciado por la escuela de Antioquía, que se preocupaba mucho por la humanidad de Jesús. Él decía que en Cristo dos personas se unían, la divina y la humana, en una intensa unión moral. Significaba que María, la responsable del elemento humano de Jesús, podría ser la Christotokos, portadora de Cristo, pero no Theotokos, la Madre de Dios. De hecho, Nestorio creía que era una blasfemia decir que Dios tenía madre. Y Cirilo, obispo de Alejandría, que estaba en contra, creyó que Nestorio era un hereje y convocó al concilio que se reunió aquí en el verano de 431. Después de mucho deliberar, los padres del concilio determinaron que no se podía pensar en Jesús solo como un humano, con una intensa relación con Dios, porque eso haría de él solo un santo supremo, pero no el Hijo de Dios encarnado. En esta única persona, lo divino y lo humano se unen. Esto significa, concluyeron en el concilio, que Nestorio se equivocaba al negarle a María el título de Theotokos. Si en efecto Jesús es divino y María es madre de Jesús, debe llamársele Madre de Dios. Cuando esta declaración formal fue hecha, todo el pueblo de Éfeso celebró esa noche con un desfile de luces. Es un buen ejemplo del principio general, que digamos lo que digamos sobre María, no es para darle atención a ella, sino a Cristo. Decir que María es la Madre de Dios es defender esa complicada declaración de que Jesús sí es divino, de que en Él Dios se volvió como nosotros. Fulton J. Sheen dijo que María es como la luna. Su luz siempre es reflejada y viene de una fuente mayor. La Inmaculada Concepción. Hay dos doctrinas al respecto de María, que se declararon formalmente hace relativamente poco, pero cuyo origen es antiguo. Los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen. Noten cuán físicas, a veces demasiado, son estas doctrinas.
¿Cómo nos llaman a ver la actividad de Dios sobre un simple cuerpo humano? En esto, nuevamente, hay un propósito cristológico. Nos hablan de la encarnación. En 1854, el Papa Pío IX declaró que María, por una gracia especial, fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Por eso el ángel se refiere a ella en la Anunciación como llena de gracia. De estar manchada como todos por el pecado original, habría caído seguramente en una variedad de pecados reales. Pero Dios la preservó, nos dice la Iglesia, del pecado, y así la llenó de gracia desde el primer momento de su vida. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Y no significaría esto que María simplemente no necesita salvación? La respuesta tradicional a la primera pregunta es que Dios preparó un receptáculo digno para la recepción de su verbo. Así como el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén se mantenía puro y limpio, para que el templo definitivo, el nuevo Sanctum Sanctorum, no tuviera mancha. También sabía que María tendría un papel decisivo en la historia de la salvación, que estaría muy asociada al trabajo de su hijo. Por lo tanto, era obvio, apropiado, que ella, como él, no tuviera pecado. Y la respuesta a la segunda pregunta es esta. María es, como nosotros, salvada por la gracia del Señor. Pero como dicha gracia es propiamente eterna o atemporal, puede ser aplicada de forma tal que socava el ritmo normal del tiempo. Así que a manera de un golpe preventivo, la gracia de Cristo quita el pecado de su Santa Madre antes de que Cristo apareciera físicamente. Esta doctrina recibió una sorprendente ratificación en un humilde pueblo francés situado a los pies de los Pirineos. Lourdes, Francia. En febrero de 1858, los 6 miembros de la familia Soubirous vivían en esta choza, de un solo cuarto. Se le llamaba calabozo, porque había sido una prisión. Los oficiales de Lourdes pensaban que las condiciones eran muy duras para los criminales. En realidad, casi parecía una cueva. El 11 de febrero del 58, la mayor de los hijos Soubirous, Bernadette, salió de este lugar a Massabielle, un basurero, a las afueras del pueblito de Lourdes. Fue con una de sus hermanas y una amiga a buscar leña para calentar el hogar. Mientras sus amigas corrían, Bernadette, que tenía asma, se quedó atrás, cerca del Gué, un río afluente. Sintió una brisa y escuchó algo. Cuando volteó a ver qué lo causó, vio a una hermosa joven vestida de blanco y con una rosa amarilla en cada pie. Instintivamente Bernadette tomó su rosario y la mujer, que tenía un espectacular rosario de perlas, empezó a rezar con ella. Cuando Bernadette terminó de rezar, la mujer sonrió y desapareció. Bernadette sintió la necesidad de volver a Massabielle y al siguiente día fue a ese lugar con algunos amigos. Nuevamente vio a la señora, pero esta vez la extraña visitante habló. ¿Me harías el favor de volver los próximos 15 días? Y luego dio un mensaje para el sacerdote. Construye un templo aquí y deja que las procesiones vengan.
Cuando Bernadette le dio el mensaje al párroco, el padre Teiramal, fue rechazada. Pero aún con las burlas y la oposición oficial volvió. En una de sus visitas, la señora le pidió que cavara buscando un manantial. Cuando lo hizo, la gente creyó que se había vuelto loca. Pero eventualmente el agua empezó a fluir ahí. Y en una ocasión un niño paralítico se curó después de bañarse en ella. Bernadette volvió durante 15 días y entró en comunión con la señora. Pero a pesar de lo que se dice, ella no dijo saber quién era esta misteriosa mujer. Se refería a ella como la señora, o en su propio dialecto, áquero, esa. El 24 de marzo, la noche antes de la fiesta de la Anunciación, sintió el impulso de ir a la cueva. La señora la esperaba y Bernadette sintió el impulso de preguntarle su nombre. 3 veces se lo pidió y finalmente la señora la vio con una mirada seria y su voz, temblando con emoción, dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Qué maravilloso y típico que María se le apareciera a un alma tan pobre y humilde. En el gran Magnificat del Evangelio de Lucas, María canta las alabanzas al Señor que derriba a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. Bernadette, que era una especie de cavernaria, fue visitada por la Inmaculada Concepción, por la Reina del Cielo, que recibió el mensaje del ángel en una choza y dio a luz al Hijo de Dios en una cueva. Tenemos un prejuicio de que somos modernos, con mentes analíticas y científicas, y los pobres de entonces, pobrecitos. Esta niña llega con una historia y todos le creen. Es demasiada condescendencia de nuestra parte. No eran bobos. Tal vez no habían estudiado, pero no eran bobos. De hecho, había un sutil criterio establecido. En personas de esta parte del mundo, sin educación ni sofisticación, había un criterio que usaban para determinar si alguien se comportaba de manera loca y si alguien en serio había visto algo, ¿entiende? Y aplicaban el criterio, analizaban lo que había dicho. Y Bernadette fue investigada de muchas maneras. Y parte de su encanto es que era tan común, ordinaria y honesta, que su historia era muy consistente. Hay un principio articulado por Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles cuando decía: ¿nos deshacemos de los cristianos? Y sabiamente él dijo: oigan, hay que dejarlos en paz. Si no son de Dios, van a desaparecer. Si son de Dios y peleamos, estaríamos peleando contra Dios. Es un principio muy bueno. Algo así ocurrió. Algo pasa. ¿Qué hacemos? No hagamos nada. A ver qué pasa. Piensen en todos los que fingen visiones extraordinarias. ¿Y qué producen? Nada. Desaparecen con el tiempo. Luego hay que decir, siguiendo el principio de Gamaliel, si peleamos contra esto, estaríamos peleando contra Dios. La Asunción de la Virgen. La Asunción de la Virgen fue declarado dogma de la Iglesia en 1950 por el Papa Pío XII, pero las raíces de esta doctrina son muy antiguas. Se dice que María, al final de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Yo sé que podría parecernos muy extraño o mitológico, pero consideren el no dualismo de la Biblia.
La religión bíblica no es filosofía griega, no pone al alma en contra del cuerpo, ni presenta la salvación como el alma escapando del cuerpo. Más bien ve la salvación como la transfiguración, la perfecta elevación de un todo. Nos llama no a un escape del mundo, sino a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Nuevamente no lo piensen de manera espacial. Habla de una elevación de María enteramente como persona a la dimensión de Dios. Al final del credo de los apóstoles, escuchamos de la resurrección de la carne, pues María es alguien que experimentó esta salvación definitiva. La doctrina de la Asunción de María toma con gran seriedad este mundo terrenal y estos cuerpos inferiores. La Casa de la Virgen, Éfeso, Turquía. Hablamos de la dormición de la Virgen, lo que es una idea interesante. Decimos que se quedó dormida. ¿Cómo sería para una persona sin pecados pasar de esta vida a la siguiente? Como pecadores, encontramos la muerte como algo horrible porque nos alejamos de Dios y nos acercamos a la muerte con una especie de terror o miedo. Si no tuvieras pecados, ni uno solo, completamente en paz con la voluntad de Dios, entonces la transición de esta vida a la otra sería como irse a dormir. Cuando yo me duermo no lo hago con terror, lo hago con gran confianza en que despertaré y mi vida seguirá. Así que un santo o una persona sin pecado, como la Madre de Dios, se dormiría en el Señor. Esta es una manera notable para describir la forma en que María dejó este mundo. Esas enseñanzas de María, aunque pueden parecernos raras y mitológicas, llegan al corazón de lo que es el cristianismo. Madre de la Iglesia. María Inmaculada, la Madre de Dios, elevada en cuerpo y alma al cielo, no solo tiene un interés histórico, ni es solo un poderoso ejemplo espiritual. Más bien, como Reina de los Santos, María es una presencia continua, activa en la vida de la Iglesia. Su tarea básica, como siempre, es atraer personas a la comunión con su Hijo. La Iglesia cree que de una manera misteriosa, María sigue diciéndole sí a Dios y continuando su misión. Ciudad de México. Literalmente, hay miles de reportes de apariciones de la Santísima Madre en todos los siglos católicos. Ya exploramos la aparición a Bernadette en Lourdes. Capilla del Pocito, Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar de un extraordinario encuentro entre la Santa Madre y, como casi siempre, uno de sus pequeños. El 9 de diciembre de 1531, unos 10 años después de que los españoles trajeran la fe a esta parte del mundo, un indígena llamado Juan Diego, recién converso a la fe, caminaba por la colina del Tepeyac, donde estoy parado. Iba camino a misa. Escuchó el canto de las aves, volteó a ver de dónde venía y encontró una visión impresionante. Había una mujer vestida con luz celestial. Se presentó como la Madre del Altísimo y tenía una simple petición para Juan Diego. Quería que el obispo le construyera un templo aquí en su honor. Siendo un hombre sencillo y humilde, Juan Diego fue directo con el obispo, le contó la historia y él lo escuchó, pero también dijo, quiero una señal. Juan Diego volvió al Tepeyac el 12 de diciembre. Ella le pidió que se quitara la tilma, que era una prenda humilde que usaban los campesinos. Estaba hecha de fibras de cactus, y en esa tilma le ayudó a juntar unas rosas que estaban retoñando a pesar de la época del año. Esa sería la señal para el obispo.
Juan Diego tomó todas las rosas y fue directo con el obispo. Lo hicieron esperar un rato. Dicen que el asistente del obispo quería averiguar qué tenía la tilma, pero no se las mostraba. Al fin fue llevado ante el obispo, abrió su tilma y las rosas cayeron al suelo. Pero luego, para su sorpresa, vio que el obispo se arrodillaba, porque algo más impresionante pasó. En la tela de la tilma estaba la imagen de la mujer vestida de luz. Basílica de Guadalupe, colina del Tepeyac, norte de la Ciudad de México. Uno estaría tentado a decir qué encantadora historia para una época más simple y crédula. Pero la mejor contraindicación para escépticos es la tilma misma, que pueden ver a mis espaldas. Los estudios muestran que es del siglo XVI y que está hecha de las simples fibras de cactus, que en las mejores circunstancias durarían 20 o 25 años. Pero sigue ahí, 500 años después. Y la imagen, la extraña y hermosa imagen. Los estudios muestran que no se usaron pigmentos conocidos al hacerla y no hay un trazo por debajo. Además, el poder simbólico que tiene es extraordinario. Es una mestiza, ni española ni azteca. Una mezcla de las dos razas. Los mexicanos la llaman la morena, por el color de su piel. La cinta que usa es un signo azteca de embarazo. Está sobre el sol y la luna, y su manto tiene estrellas. Sol, luna y estrellas eran dioses para los aztecas. Esta mujer es más grande que ellos. Al mismo tiempo mantiene la mirada abajo y sus manos en oración, sugiriendo que hay alguien más grande que ella. Y su nombre, Guadalupe, probablemente es una deformación española de la palabra Coatlaxupe, que significa aquella que aplasta a la serpiente. La serpiente era otra divinidad azteca importante, y la que aplasta a la serpiente es aquella predicha por el libro del Génesis. Es un hecho aceptado que a 10 años de la aparición, casi toda la nación mexicana se había convertido al cristianismo. 9 millones de personas. Son más o menos 3,000 personas por día por 10 años. Un mini Pentecostés diario por una década. Y la imagen continúa encantando, fascinando y atrayendo. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los sitios religiosos más visitados del mundo cristiano. Las personas vienen aquí por millones para ver a la morena. Algunos se acercan suplicando, en penitencia o gratitud, de rodillas. Literalmente hay decenas de miles de historias de María y apariciones en todos los siglos. Creo que muchas de ellas, si no la mayoría, son cuestionables. Pero hay algunas, sin embargo, que no puedes ignorar y que se quedan en la mente. Hay algo en los detalles, algo en la integridad de la historia, pero también diría en las consecuencias. Se juzga el acto espiritual por su fruto. ¿Cuál fue el resultado? Si ven un lugar así, se puede ver lo masivo. Para empezar, la conversión de México, que es lo más extraordinario de Guadalupe. A 10 años de la aparición, todo el país se convirtió. Los franciscanos, 10 años antes de la aparición, habían logrado muy poco. Juan Diego era alguien raro, un azteca que se hizo cristiano, y después de Guadalupe, todo el país se convirtió. Y hasta este día, casi 500 años después, las personas aún vienen a verla. A diferencia de aquellas personas que en un paso a desnivel en Chicago vieron a María en el salitre, ¿lo recuerdan? Bueno, a nadie le preocupa, no hubo un efecto, nadie va ahí hoy en día. Hay que juzgar las cosas por el fruto, por las consecuencias.
Madre de la Alianza. Estoy parado en la pirámide del Sol, en la ciudad ancestral de Teotihuacán. Detrás de mí se ve la pirámide de la Luna, uno de los ejemplos de arquitectura precolombina más hermosos. Además de la belleza de la arquitectura, es un lugar que nos estremece, porque sabemos que aquí, como en muchos otros lugares de México antiguo, había sacrificios humanos. Por cierto, no quiero demonizar la cultura azteca o maya. Muchas culturas practicaron el sacrificio humano. De hecho, si el filósofo contemporáneo René Girard tiene razón, algo como el sacrificio humano está en la fundación de muchas sociedades humanas. Girard dice esto: las tensiones suelen nacer en las comunidades humanas y luego entra en lo que llamamos el mecanismo del chivo expiatorio. Tendemos a encontrar a alguien o a un grupo que culpar y vertemos en ellos nuestras ansiedades. Los perseguimos, los aislamos y al final del día los matamos. Y en ese proceso sentimos una renovación de nuestra comunidad. Eso explica por qué, siguiendo a Girard, los antiguos veían a los dioses complacerse con violencia expiatoria. Por eso es que sobre pirámides así, levantando el corazón palpitante de la víctima, los dioses creían que aplacaban a los poderes que gobiernan al universo. Algo que René Girard encuentra muy interesante es que en la gran historia bíblica de la tentación de Jesús, cuando el diablo le presenta todos los reinos del mundo y Jesús los rechaza, Jesús usa este término, dice: aléjate, Satanás, ha-satán, que en griego significa el acusador. La implicación es que en la fundación de la sociedad hay algo como este mecanismo victimario. Nuestra Señora de Guadalupe, al aparecerse ante Juan Diego, le dijo: soy la Madre del Altísimo. Anunciaba la llegada al mundo del verdadero Dios, que en el clímax de su vida se volvió no el perpetrador de la violencia expiatoria, sino la víctima de la misma. En Jesús crucificado vemos que el verdadero Dios no está del lado de los victimarios, sino precisamente del lado de las víctimas. El mundo se ordena no con violencia. El mundo se ordena precisamente con el amor y la no violencia. Yo no guardo ilusiones de que los españoles que trajeron la fe a esta parte del mundo eran unos angelitos o que no se cometieron atrocidades en nombre de Cristo. Así fue. Sin embargo, este gran mensaje nos llegó. Al evangelizarse México, la práctica del sacrificio humano terminó. Y creo que este es un ejemplo de cómo la evangelización del país cambió la naturaleza de la sociedad. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas encontramos el himno de alabanza de María hacia Yahvé. Comienza con una simple declaración: mi alma glorifica al Señor. María anuncia que todo su ser está ordenado a la glorificación de Dios. Su ego no quiere nada para ella, solo quiere ser la ocasión para darle honor a Dios. Pero ya que, como sabemos, Dios no necesita nada, cualquier gloria que María le dé regresa a beneficiarla. Así que ella es glorificada por el simple acto de darle gloria a Él. Al entregarse ella misma a la gloria de Dios, María se vuelve una fuente de vida superabundante. Realmente queda encinta de Dios. Este extraño y maravilloso ritmo de glorificar y ser glorificado es la clave para entender todo sobre María. Desde su maternidad divina hasta su asunción e inmaculada concepción, y su misión en la vida de la Iglesia. El gran poeta jesuita del siglo XIX, Gerard Manley Hopkins, lo dice en su balada magnífica de Mayo.
Pregunta en los primeros versos por qué mayo debe ser dedicado a María. Y nos da la respuesta de María escribiendo: pídanle a la poderosa Madre. Su respuesta presenta otra pregunta. ¿Qué es la primavera? Crecimiento en todo. Luego, con típica habilidad verbal y entusiasmo espiritual, Hopkins delinea los modos de crecimiento en la primavera. Carne y lana, pluma y pelo, césped y hierba en el mundo entero, con mirada estrellada y pecho de fresa acurrucada sobre su nido de frágiles huevos que forman y calientan la vida dentro. Y llave y retoños están en la tierra, o vaina o cascarón. Y se imagina María, la Madre de Dios, viendo toda esta vida con placer ilimitado. El poeta escribe: todo se levanta, todo crece, María ve, compartiendo con este mundo del bien, la maternidad de la naturaleza. La voluntad de María de glorificar al Señor la convierte en una matriz de vida. La primavera misma, con toda su fecundidad, es solo una referencia a la vitalidad que ella porta. Muy bien. Pues bueno, este video está muy completo porque resume esta parte que hemos visto tanto la semana pasada como lo que ahora han compartido Lucy y Leti en cuanto a Mariología, ¿no? Entonces, este video pues resume un poquito, a lo mejor alguno de los contenidos pues fue lo que realmente pues ellas expusieron, pero la idea era también para tenerlo un poquito más gráfico. Y yo creo que ayuda mucho, ¿no? Hicimos toda una peregrinación en este video, yendo a los santuarios marianos, y eso es algo muy bonito que nos deja con esta alegría, ¿no? Mariana. Entonces, pues bueno, vamos a terminar. Gracias por dejar, bueno, estos 5 minutos extras, pero vamos a terminar pues con nuestra Madre Santísima, ¿les parece? Y decimos: dulce Madre, no te alejes, vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades, Ale. Felicidades, Ale. Gracias por todo. acompañarme con